Oye, pues vamos a comenzar con este primer tema, Ro, sobre el plan B del presidente López Obrador, este as bajo la manga, después de que no se aprobó la reforma electoral y que a pesar de que no se les quitaron los privilegios que se querían al INE, pues aún así están protestando, haciendo chile con la cola, como dicen, y no, o sea, ya lo aprobó la Cámara de Senadores, ya lo aprobó los diputados, y ahorita lo que quieren es, ay, que la Corte lo declare inconstitucional, este plan B, y se han sacado literalmente cada maroma, querido Rodrigo, que esta 4T, que esto que estamos viviendo ahorita ha hecho pues lo que jamás pensábamos que iba a pasar. O sea, imagínate ya que Lorenzo Córdoba esté diciendo que hay que defender la democracia, que como tú dijiste, ya ve una apocalipsis electoral, ¿no? Que AMLO Sí. Dictador, No, está intenso, No, pero intenso. Ya, pero ojo, ¿qué crees? Que ya no es nada más Lorenzo, ya no es nada más Ciro Murayama, ya están saliendo otros consejeros también a dar su punto de vista. Por ejemplo, hay uno que se llama Kip Espadas, que es un consejero electoral que, bueno, por el nombre infiero que es de ascendencia maya, originario de algún punto de la península de Yucatán. Es un consejero electoral. Y cuando tú ves el currículum del consejero Espadas, pues tú ves Partido Popular Socialista, comunismo, así tú dices, y de repente lo ves en el INE, tú dices, pues órale, ¿no? Un perfil distinto, un perfil pues joven con respecto de la tendencia que normalmente se ha presentado en el Instituto Nacional Electoral. Y resulta que el consejero Espadas, cuando todos pensamos que iba a poner ese halo de dar una bocanada de aire fresco al INE, lanza una declaración, y por aquí la tengo, nada más que esa no la subí a mis redes sociales, pero lo tengo aquí para que escuchemos el puro audio del consejero Espadas. Porque lo que dice, un tantito, espérame. Porque lo que dice el consejero Espadas es que ¿por qué cambiar por algo que no ha sido probado cuando lo que tenemos funciona? Así me quedé. Funciona el INE que tenemos ahorita. El organismo electoral que tenemos funciona. Así es. Según el consejero Kip Espadas, el INE que tenemos ahorita funciona y funciona bien. A ver, dura 2 minutitos. Lo encontré en YouTube. Entonces, ahí les va el audio para que vean lo que piensa el consejero Kip Espadas con respecto del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué sirve mejor a la sociedad en vísperas de una elección presidencial? Este sistema aprobado o el nuevo sistema que se propone en la reforma y cuyo elemento central es el debilitamiento de la estructura del Instituto Nacional Electoral. ¿Puede esa estructura frágil proveer un servicio comparable con el que el INE ha venido proveyendo? Y la respuesta más optimista que podamos dar a esa pregunta es: no lo sabemos. Y no lo sabemos porque lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar con una nueva y frágil estructura una elección presidencial que promete ser una elección difícil, tensa y probablemente polarizada. ¿En verdad alguien puede afirmar que la nueva frágil estructura proveerá un servicio comparable con este que ha sido probado a lo largo de 8 años? ¿Sirve esto a la sociedad? Y si no le sirve a la sociedad, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve realmente a quienes hoy aspiran a ocupar en 2024 la jefatura del Estado? ¿En verdad un precandidato puede preferir que su elección se haga en este sistema frágil, vulnerable, que no puede garantizar plenamente el proceso orgánico, incluyendo la instalación de las casillas? ¿Algún precandidato presidencial quiere hoy que no se instalen las casillas con mucho, casi absoluta totalidad, como ha ocurrido en los procesos electorales conducidos por el INE? En las elecciones, en las internas de los partidos, podemos ver porcentajes de casillas que no se instalan. Algún partido, más o menos de forma reciente, hablaba de un 3,5% de sus casillas no instaladas.
significa la no instalación de 5,000 casillas electorales, 3,5 millones de electores sin acceso a boleta. ¿Debe someterse a la República a un riesgo como este en la próxima elección presidencial? Hay muchas respuestas que no tengo, pero a esta sí tengo. No, no sirve a la República. ¿Cómo ves? No, bueno. Aquí vemos al consejero Espadas diciendo que el... ¿Cómo se llama Uri? Uri, perdón, Miro. Kip Espadas. Kip Espadas. Es UK, luego KIB Espadas. Así si lo buscas. Espadas Ancona. Así es. Sí, cuando tú checas el currículum, tú lo ves y dices... A ver, mi Adri, échame la... Sí, ponme en pantallita. Socialista comunista, dices, ¡ay, güey! Aquí está. Es él, exactamente, ¿no? El que dice que ¿para qué cambiar si ahorita lo que tenemos funciona? Ajá, pero además otra cosa, enfatiza mucho que el plan B es frágil. O sea, ¿por qué cambiar por una estructura frágil? No nada más dice que lo que tenemos funciona, sino que dice además que la estructura del plan B es frágil. ¿Qué candidato? Y dice, ¿qué candidato se va a querer someter a una estructura frágil? Y luego también lanza el espantamuertos, ¿no? Lanza el petate del muerto. Que si, a ver, ¿quién va a querer que no se instalen todas las casillas? Pues ya lo vemos cuando claro. los partidos políticos hacen sus asambleas, donde se supone deben de tener representación en todos los estados, como no tienen, comparando la estructura de un partido político a nivel muchas veces local con la estructura nacional del Instituto Nacional Electoral, además de que no se compara el presupuesto que le dan a un partido político con respecto del presupuesto que le dan, con todo y tijeretazos actuales, al Instituto Nacional Electoral. O sea, nos quieren seguir espantando. Y luego también en el otro video en el que te mandé por el WhatsApp. Donde... Si quieres, vamos a ponerlo, porque ándale, justo sí se lo envía a mi querido Giovanni. A ver, mi Adri, es el que dice que Lorenzo Córdoba dice que el INE combate hasta la violencia de género. Análisis de la reforma, se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Primero, toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos. Segundo, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito. Esas juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no solo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital. Tercero, eliminar la estructura del permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado, como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía. Cuarto, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General, y por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una comisión de administración integrada por 5 consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa comisión al titular del órgano interno de control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone solo una función fiscalizadora y no sustantiva. Quinto, las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos. Se someten todos los años
a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. O sea, feminista, defensor de los derechos de los trabajadores, o sea, te digo, esta cuarta transformación, el señor López Obrador ha hecho milagros, o sea, imagínate, claro que González nos salió activista y ya nos salió defensor de los derechos de los trabajadores y de la democracia, no buena. Y de las mujeres, además. Y de las mujeres, o sea, de los pueblos indígenas. Sí, y el tercer punto, que es el que me quedó más grabado, dice que con esta modificación se van a ver limitados para expedir credenciales de elector. O sea, dime tú en qué mundo cabe. A ver. O sea, sí, como, si ya no me entregan rápido mi credencial va a ser culpa de AMLO, del plan B. Ajá. Así como que en resumen, sí. Ajá. Sí, es de verdad un disparate. Y ahora no sé hasta qué punto sea cosa de Lorenzo, o sea cosa de alguno de sus asesores, o si tenga contratado asesores de imagen para un control de daños ya de cirugía mayor, porque ya van varias veces, tanto en entrevistas y ahorita en esta conferencia de prensa, en que Lorenzo Córdoba enumera en 3, enumera en 5, enumera en 7 puntos lo que no le parece de la reforma electoral. Llama mucho la atención cómo utiliza el 3, 5, 7 puntos, porque son números que se llaman como que cabalísticos, se le llama, como que tienen alguna cuestión de un cambio muy fuerte, muy intenso, y no necesariamente para bien. Los 3 puntos, los 5 puntos, los 7 puntos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como que trata de meterle el miedito a la gente para que nosotros, el pueblo, los afectados por los megasalarios y las prestaciones muy superiores a las de ley, digamos, no, pues, ¿saben qué? Tienen ustedes razón. No, el INE no se toca, respeten al INE, respeten a la democracia. Cuando, pues, este tipo de reacciones hubieran funcionado a lo mejor en un México como el que le tocó a Vicente Fox, en un México como el de Felipe Calderón, en un México como el de Zedillo o el de Salinas, ¿no? Donde no había tanto acceso a la información. Y que, como yo mismo he revelado, y que por cierto acabo de subir en mi canal de YouTube Crítico Político Oficial, ¿por qué yo en 2000 y en 2006 voté por el PAN? Por ejemplo, ¿no? Y ahí lo digo, ¿no? Por joven y por estúpido. Uh-huh. ¿Y por qué pensaba eso? ¿Por qué estaba así? Porque en casa, como no había acceso a internet como lo tenemos hoy, pues, ¿qué veía? Televisa y Televisión Azteca. ¿Qué leía? El Universal, el Reforma y a veces el Excelsior. ¿Qué estaciones del radio escuchaba? Imagen, que ya tenía la estación de radio. W Radio, por ejemplo. Uh-huh. Lo que quedó después de Radio Red de José Gutiérrez Vivo, por ejemplo, que tenía el programa Monitor, ya. Ahorita ese programa ha desaparecido, pero pues quedó todo en control de estos empresarios de los medios de comunicación. Y era lo que yo escuchaba. Era lo que yo consumía, porque en casa no había otra cosa. Ya cuando tuvimos acceso a internet, pues empieza a abrir el panorama y hoy tenemos una enorme carpeta de medios de información, tanto corporativos como digitales, para poder contrarrestar y comparar los puntos de vista y la información que se publica y así formarnos un criterio más amplio, ¿no? Claro. Me llamaba mucho la atención, querido auditorio, la entrevista que le hiciste al joven que dijo que Andrés Manuel no tiene cerebro. Ah, sí. Al joven que dijo, ay, el hermoso estaba Guanajuato, cuando te dijo, no, pues es que Guanajuato antes estaba bien, pero que yo me quedé. Uh-huh. O sea, ¿cómo? O sea, porque llegó Andrés Manuel a la presidencia de la República, el fiscal del estado de Guanajuato dejó de dar buenos resultados en materia de seguridad. ¿Neta? Esa es su respuesta, por amor de Dios. Y de la... Uh-huh. Es que no es posible. Viste que le pregunté, a ver, ajá, ¿tú crees que sea responsabilidad lo que está ahorita en Guanajuato del gobierno estatal, del gobierno federal, o hasta le dije para no sonar ahí? Sí. O sea, ¿o qué porcentaje? No, pues todo del gobierno federal. 80% del gobierno federal. 80% del gobierno. 80%. Yo creo que ese tipo de jóvenes,
deberían de regresarlos a formación cívica y ética de la secundaria, cuando se explica la división de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Cuando se explica que tenemos una federación, y que esta federación está integrada por 32 estados de la República completamente autónomos, independientes y autogestivos. Claro, cuando yo estudié, cuando también a ti te tocó estudiar, no sé si a ti todavía te tocó el tiempo en que te decían, hay 31 estados y un distrito federal. Ajá, sí, todavía. Sí, antes, eso era antes, ¿no? Y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ya se integra al país como la entidad número 32. Entonces yo creo que ese tipo de gente hay que regresarlos a la secundaria, o recomendarles algún tipo de lectura, o echarnos nosotros algún video donde expliquemos la división de poderes, lo que es una federación, lo que es un estado. Puede sonar muy básico, pero necesario, porque hay gente que no conoce, mi querido Rosy. Y fíjate, tanto dice el Instituto Nacional Electoral que da, ¿cómo se dice? Como talleres y cursos de formación ciudadana. Pues debería meterle por ahí, por ejemplo, para que la gente aprenda cuáles son las responsabilidades de un gobierno estatal y cuáles son las responsabilidades de una federación. Además, no me canso de recordarlo, cuando Andrés Manuel quedó como ya presidente electo, lo invitan a la Conferencia Nacional de Gobernadores. Todavía no tomaba posesión, fue una cortesía, una formalidad, porque no existe ninguna obligación de incluir al presidente electo en algunos eventos oficiales. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Por qué? Cuando le trataron de meter una denuncia, cuando lo de las consultas, ¿te acuerdas de lo del aeropuerto y que la refinería y los programas sociales, cuando todavía era presidente electo, le quieren meter una denuncia? Y y estos empresarios y gente pudiente que puede pagar amparos, también se quiere amparar contra eso, y les responde el juez: no te pueden amparar contra una decisión que no es vinculante, o sea, no se puede echar a andar en términos oficiales, y contra un cargo que es honorífico. El cargo de presidente electo es honorífico. Ok, entonces invitan a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, y uno de los que abre la primera vez que se reunieron fue Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Y Enrique Alfaro dijo, palabras más, palabras menos, cuando se hablaba de lo de los superdelegados, que no quería, que los gobernadores no querían que la federación se metiera en materia de seguridad, porque ellos eran los primeros responsables de la seguridad en sus estados, que los dejaran trabajar. Los gobernadores de aquel momento lo pidieron, lo exigieron, se pusieron intensos, sobre todo Alfaro, Diego Sinue. ¿Te acuerdas que formaron su alianza federalista? Ah, sí, es cierto, de los gobernadores. Sí. Yo incluso tengo una Sí, han hecho cada ridículo. Una lista en Twitter. En mi cuenta de Twitter, si se mete a la sección de listas, hay una que dice Goberladrones, así se llama. Y ahí metí a los 10 gobernadores de la conferencia. Y ahí está todo el historial completo de todas las sandeces que a veces decían de los programas que difundían, sus medidas de gobierno, pero también de muchas de las sandeces que salían a decir. Y entonces ahora, como lo vimos con Diego Sinue, dijo: yo nunca he ido ni iré a las reuniones de seguridad. Nunca haré, además, aquí en el estado. Ajá. Como está Guanajuato ahorita por no son innecesarias, eso no funciona en nada. Sí, claro, naturalmente. Horrible. Entonces le quieren achacar a la federación algo que le corresponde a los estados, ¿no? Y ahora, con respecto a este tema electoral, estos organismos electorales estatales, los famosos OPLES, son un gastadero de dinero muy grande, porque se dobletean funciones. No es lo mismo, dicen ahorita, por ejemplo, lo que decía Lorenzo en su punto número 5, que se atenta contra los derechos de los trabajadores. A verga, no es lo mismo tener un INE federal y luego tener un organismo electoral estatal, que hace lo mismo que hace la federación, el federal, pero a nivel local, dobleteando la función a tener el federal, y que ese organismo federal tenga una oficina también dependiente de ese organismo federal en el estado, que esa es la estructura que yo pienso que se va a tomar, que los soples ya no sean independientes, que se manejen solos, sino que dependan de la estructura federal. Yo creo que sí se va a reducir la plantilla laboral de los trabajadores electorales de los estados, pero no creo que, yo creo que lo que
hay gente que piensa... presidente, o sea, Ajá. ¿para qué, si un trabajo lo puede hacer una persona, ¿para qué tener dos? ¿Para qué dobletear? O tres, o sí, sea, claro. es simplemente eso. Pero ahora ya salió muy defensor de los, les digo, de los derechos de los trabajadores y ver por los trabajadores. Ahora le preocupa que pierdan su chamba. No, y además otro detallito. Todos los trabajadores del INE, y aquí yo he puesto esa tabla ya un montón de veces, de perdida unas 5 o 6 veces, el tabulador salarial. Todos los trabajadores tienen un salario base y tienen algo que se llama compensación salarial garantizada. El problema es que tienen un salario base, por decir, de 2,000 pesos, que es bajo, pero luego les dan una compensación salarial garantizada de 10 veces su salario base. Entonces alguien que entra con un salario base de 2,000 pesos termina yéndose con una quincena de 22,000 pesos más prestaciones de ley, las prestaciones no de ley, muy superiores a las de ley. Todos los funcionarios de carrera electoral, todos tienen derecho al seguro de separación individualizado. Ese ahorro que va haciendo el trabajador electoral, y que por cada peso que él ahorra o ella ahorra, el instituto le pone otro peso. Entonces, si alguien ahorra, por decirte, 100,000 pesos y dice, ya me quiero retirar, pues ese trabajador que ahorró 100,000 no se va con 100,000, se va con 200,000. Por ejemplo, esas primas que tienen, que prima quinquenal, los aguinaldos impresionantes. No se me olvida que Lorenzo Córdoba tenía un salario base en 2020 de 44,000 pesos, que no son bajos, no es poca lana. Y luego tenía una compensación salarial como de 190,000 pesos, más o menos. Y el secretario ejecutivo, ese que ya va a decir bye bye, del cual hay tengo una columna del Rojo Vivo, cuando lo reeligen para un tercer periodo, Edmundo Jacobo Molina, y ahí explico todo el show, todo lo que ese señor barajeaba antes de que entrara este plan B de reforma electoral, y que afortunadamente las funciones de ese señor no estaban en la Constitución, sino en una de las leyes secundarias relacionadas a la materia electoral. Bueno, pues Edmundo Jacobo Molina, así como lo ves, tenía una compensación salarial garantizada más alta que la del consejero presidente del INE. En la jerarquía del INE, el que tenía el salario más grande no era Lorenzo Córdoba, era Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo. Imagínate. Al que ya adiós, ¿no? Con este plan B, bye bye. Sí, pero llama la atención que dicen, es que Lorenzo Córdoba, porque es el más mediático, pero cuando tú te metes a ver la estructura del instituto y los tabuladores salariales, te dabas cuenta que Lorenzo no era el que más ganaba. El que más ganaba es el secretario ejecutivo. Y tú dices, en serio, ese señor que tenemos, el plan B me chingó. Ese es Edmundo Jacobo Molina. Que por cierto, de buena fuente, sé que el señor no tiene una brillante carrera académica, como sí la puede tener Lorenzo Córdoba. El señor, y me da vergüenza decirlo, estudió filosofía, es filósofo de carrera, y no volvió a tomar un estudio profesional en su vida, nunca. Ni un diplomado, a lo mejor cursos pequeños, pero así un estudio de posgrado para ocupar el puesto que tenía, no. Y eso el dineral que ganaba. No puedo decir nombres, pero lo sé de buena fuente que de una persona que trabajó con él cuando fue rector en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Así de cerquita conozco una persona y me platicó de este señor Edmundo Jacobo. Lo conoció personalmente, cómo era. Y dice, no, pues es que el señor es licenciado, no tiene un posgrado, no tiene una maestría, no tiene un doctorado, no es una persona que se caracterice por ser brillante, pero sí sabe hablar y sabe hacer amigos. Eso sí. Pero de ahí en fuera, nada, O sea, por su linda cara y por su su talento al convivir, al socializar, eso. Ya. O sea, es impresionante cuando ves esta estructura y cuando checas de que cuando te digo que todos los funcionarios electorales tienen acceso al seguro de separación individualizado y estas compensaciones salariales garantizadas, es porque todos, excepto los que trabajan por honora y es los que trabajan por lo que se llama servicios profesionales. Ajá, los freelance. Esos no tienen todos esos beneficios. Pero los de carrera electoral, todos tienen los beneficios. Desde el chofer de la chichincle del puesto más bajo hasta el chalán más alto y hasta el secretario ejecutivo. Ya ni el consejero presidente, el secretario ejecutivo. Todos tienen esa
esa prestación que es multimillonaria. Oye, querido Ro, pues mira, no solamente Lorenzo Córdoba y el PRIAN están, te digo, haciendo chile con la cola, sino también la Coparmex dice que el plan B de la reforma electoral pone en riesgo las elecciones de 2024. Fíjate, te voy a leer esta nota rapidísimo. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, actuará para contravenir las reformas aprobadas que debilitan al Instituto Nacional Electoral, por lo que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o incluso a organismos internacionales, y aquí entre paréntesis voy a citar al presidente, a Chicoche, perdón. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Dijo José Medina Mora, presidente del grupo. El directivo afirmó que los cambios provocarán un retroceso democrático en México, lo que podría golpear aún más a la economía y a la inversión. Ahora la exigencia deberá ser al Poder Judicial para que la Suprema Corte determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas. De la misma manera, el Tribunal Electoral deberá resolver los recursos que reciba para preservar los derechos político-electorales de los ciudadanos que esta reforma vulnera. Confiamos en las acciones legales que emprenderán tanto el INE como los partidos políticos y estaremos abiertos a respaldar jurídicamente a los ciudadanos que deseen exigir la vigencia y respeto de sus derechos, señaló. Un efecto adverso muy preocupante es a la economía, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas. Ya salió el pein. La frágil confianza en nuestro país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación que golpea el bolsillo de las familias. Ah, cabrón. Te digo que esta 4T está haciendo las cosas que jamás imaginamos. Mira, ahí te va otra. Ahora sí que en las familias hay de todo. Y yo tenía un tío de esos emprendedores de antaño, ¿no? De tiempos de nuestros abuelos, ¿no? Y entonces él pone una empresa de fabricación de plásticos. Ajá. Pero luego un día, pues a él se le ocurre, no, pues no hay que fabricar nada más los plásticos, ¿no? Hay que tener una pequeña plantita para fabricar también pinturas, los palitos que utilizas para poner, por ejemplo, los estos plásticos que imprimes cosas y luego pones para que no se huele. O sea, tenía todo el negocio, desde la fabricación del plástico, las pinturas, la impresión, la serigrafía, el embalaje, que es el empaquetado, todo, desde todo. ¿Y sabes quién era su principal cliente? ¿Quién? Los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos son los mejores clientes de estos empresarios. Todas esas propagandas que estamos viendo en tiempos de campañas y que inundan semáforos, postes, bardas, todo. ¿De dónde sale toda esa propaganda política? ¿De dónde sale las pinturas para las bardas? ¿A poco se las regalan? Así bien hermanitos de la caridad todo, ¿no? Ahí el señor José Medina Mora, dicho sea de paso, hermano del innombrable Eduardo Medina Mora. Ministro corrupto. Ministro que renunció a la Suprema Corte, ministro que amparó a Enrique Peña Nieto al salir de su sexenio, ministro que junto con Genaro García Luna estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso. O sea, ese señor, presidente de la Coparmex, es hermano de Eduardo Medina Mora, el corruptazo Eduardo Medina Mora. Y sale aquí a lanzar otra llamarada de petate a querernos espantar. No, se pone en riesgo la democracia, se ponen en riesgo los negocios, porque ya no van a tener las carretadas de dinero para poderles pagar todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque ahorita los partidos van a estar más ocupados en ver cómo marean a la gente, cómo compran votos, qué les dan, qué les ofrecen, tratarse de saltar las trabas electorales, en lugar de andar imprimiendo cosas y dando mordidas a los empresarios y veto a saber qué tantas cosas más, porque bien lo dice el presidente, muchos lo hemos dicho, ¿no? Vale tanto el voto del indígena de la Sierra de Guerrero como el voto de Germán Larrea o el de Carlos Slim o el del innombrable Claudio X González. Vale uno, no vale más. Y ahí nos quieren venir a espantar. Y fíjate que estaba viendo algo en el comunicado. El parrafito me llamó mucho la atención. Es el tercer párrafo que dice:
Lamentamos que la mayoría de los diputados y senadores hayan hecho oídos sordos a la voz de la ciudadanía que, en una manifestación pacífica y respetuosa, marchó el pasado 13 de noviembre en las calles y encabezado, ya ha encabezado la conversación en redes sociales para exigir respeto a la democracia y a las instituciones que contribuyen a hacerla posible. A ver, este señor me va a decir que tenemos que hacerle caso a unos... Vamos a ponernos generosos, considerando también las marchas a nivel nacional. 100,000 personas. 60 en la Ciudad de México y otros 40 en los estados de la República y en otros países, ¿no? Aunque vimos que, por ejemplo, en Londres, Inglaterra marchó uno, pero bueno, no vamos a ponernos 100,000 personas. Pero vamos a regalarles 10,000, 110,000. 110,000. O sea, lo que la Coparmex quiere es que pongamos primero a esos 110,000 pelagatos y no al 1,200,000 que marchamos el 27 de noviembre. Ya no digamos a los más de 30 millones que votamos por Andrés Manuel en 2018. ¿En serio? Que alguien le dice al señor Medina Mora, José Medina Mora, que México ya no es el del PRIAN, que ya no vivimos en 1970, donde pueden ir a dictarle la plana al gobierno a cambio de un par de negocios para que se pueda seguir haciendo ese ganar que tenían. O sea, ya, se acabó, ya fue, ya no. Y lo estamos viendo con las entrevistas que tú haces. Curiosamente, hay, como tú dices, hay de todo, pero me llama la atención que hay gente que se ve más sencilla y que está mejor informada. Tiene mejores argumentos, porque sin temor a equivocarme, Celsin, todos los entrevistados que haces desde que empezaste con este valiosísimo ejercicio periodístico, todos los que están en contra de alguna postura del presidente, te repiten los argumentos de la tele, del radio, de los periódicos y de las cuentas de redes sociales de los odiadores del presidente. Todos. Después de que, oigan, muy bien, gracias por su opinión. ¿Con qué medio se informa? Reforma, Excelsior, Imagen. Letras Libres, Imagen. No, pues con razón todos los del chat. No, pues ya entendimos todo. Sí, no está tremendo. Está de verdad difícil. Y no es porque queramos imponerle nuestra forma de pensar. No. Yo siempre he dicho, ¿no? Un día me dijeron, es que tu Mesías y que no. Yo estoy a favor de la crítica al presidente. Yo misma criticé al presidente en dos medidas concretas, ¿no? En el caso de las prestaciones de ley, concretamente en el tema de los aguinaldos. Y al principio en el tema educativo, cuando el secretario de Educación era Esteban Moctezuma Barragán. O sea, yo he hecho dos críticas públicas que están en mis redes sociales al presidente López Obrador y a su administración, a su gobierno. Pero ojo, se vale la crítica, pero critíquenlo con verdades, no con mentiras. Que no lo critiquen con medias verdades, por favor.